Bueno, gusto de volverles a saludar, ¿ya? Después de tantos años, desde el año pasado que no los veía, así que me da mucho gusto verlos en esta hora. Y agradezco a nuestro pastor y al consistorio que me den la oportunidad de compartir un rato con ustedes la palabra del Señor. Y está basada en estos dos pasajes que hemos leído de las Escrituras. La historia registrada en el Evangelio según San Lucas, como acabamos de leer, nos relata pues el encuentro de un mensajero del Señor con una virgen del pueblo de Israel que se llamaba María, que estaba también desposada, es decir, era novia con un varón llamado José, para entregarle una misión de suyo muy complicada. La tarea era nada menos que comunicarle que ella había hallado gracia ante los ojos de Dios y él había dispuesto que su hijo, el Salvador del mundo, tomara forma humana en su vientre. Dice la narrativa de Lucas, que la Virgen se turbó por las palabras del ángel. Su turbación no era para menos. Estaba comprometida en un matrimonio con una persona y concebir en su vientre un hijo de un padre desconocido debe haber sido un mensaje perturbador y terrible al principio. Ninguna mujer de aquella época, conociendo las leyes de los judíos, habría dejado de confundirse. Por una parte, nada menos que al Hijo de Dios era quien ella debía llevar en su seno. Y por otra parte, es muy probable que ella se preguntase en aquel momento de tanta confusión, ¿y qué va a pasar con José, con quien estoy comprometida? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La tranquilizó el ángel. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María respondió: He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a lo que tú has dicho. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a lo que tú has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. En el relato de Mateo que hemos leído también, se nos describe un varón, se nos describe a José involucrado en la misma historia. La historia no registra, sin embargo, ningún diálogo en el que hubiera participado José. Pero sin duda alguna, este varón ya se había enterado de cuál era la situación de su prometida. Terrible, ¿no? Es complicado. No es tan fácil. Pero si bien no hubo diálogo, hubo acción. Y una acción no de rechazo propiamente tal, sino que de compromiso, de obediencia y de nobleza con su prometida, obedeciendo a la voluntad del Señor. Y el texto leído nos dice que José, su marido, como era justo, quiso dejarla secretamente para no infamarla. Esto era que él quería cargar con la culpa de haberle arrebatado su virginidad sin que se llevara a cabo la ceremonia nupcial. Debemos recordar que oficialmente
el novio y la novia se convertían en marido y mujer desde que el marido había hecho los arreglos, ¿no es cierto?, con el padre de la novia. Y solo podía romperse, este compromiso solamente podía romperse con un divorcio, porque ya eran considerados marido y mujer. José, en silencio, sin decir palabra, se somete a la voluntad del Señor y recibió a su esposa, quien ya venía con la semilla sembrada en su seno. Hay una historia algo jocosa respecto de José relacionado con este punto. Se dice que los niños de una iglesia, en una escuela dominical, estaban revisando y viendo fotografías, ¿no es cierto?, de cuadros del pesebre en tiempo de Navidad. Y uno de los niños, el más grande, dijo que el cuadro del pesebre no estaba bien, porque en ese cuadro no se veía a José. Entonces uno de los niñitos, uno de los más pequeños, le dijo, ¿y cómo va a estar él? Pues si él fue el que tomó la fotografía. Sí, en realidad José aceptó en silencio no ser el protagonista de aquella historia. Sí, él aceptó en silencio y con humildad recibió del Señor el rol que el Señor le había asignado en la historia de la salvación. Sin decir palabra, él obedeció la orden que el ángel le había dado, que era de recibir a su esposa. ¿Se preparó usted para la Navidad? Nadie me mira, nadie se contesta. No se pongan nerviosos. No los voy a poner en problemas, porque de una u otra forma todos hacemos lo mismo. Decoramos el árbol de Navidad, compramos regalos, algunos cocinamos queques especiales, otros tarareamos, ¿no es cierto?, aquellos villancicos de Navidad antiguos e himnos de Navidad, tantos que hay tan hermosos. La Navidad toma un ritmo distinto. La Navidad cambia un poco la vida y todos corremos de un lado para otro. Pero la época de la Navidad puede ser un tiempo de mucha actividad frenética, que puede hacer cambiar nuestro sentido de la Navidad. Comenzamos a mirar todo desde un punto de vista comercial y de compromisos. Ay, me olvidé de comprar el regalo para fulano. Ay, ¿qué le voy a regalar a Sután? Empezamos a pensar. Basta mirar los anuncios de la televisión, que aunque se les quiera dar un toque de ternura y de generosidad, ese toque resulta tan fácil que yo creo que ni los propios autores de los jingles tiernos que nos entregan con músicas pegajosas se crean ellos mismos el cuento de la ternura de la Navidad. Hay fiestas y celebraciones, cenas familiares. La gente dice que el significado de la Navidad es el espíritu de dar y todo el mundo se prepara para ello. Se dice que la Navidad saca lo mejor de cada uno de nosotros, aún del corazón de aquella clase de personas más cicateras, como por ejemplo de Ebenezer Scrooge, ese horrible personaje del cuento de Charles Dickens, quien odiaba la Navidad, si ustedes recuerdan, creo que lo han visto por la televisión, y fue transformado por la Navidad en un generoso dador.
Jesús es quien nos dice que es más bienaventurado dar que recibir. Sabemos que eso es verdad y es un sentimiento que parece calzar perfectamente con la Navidad. ¿Se preparó usted para esto? Sin embargo, también hay algo que importante que decir respecto de algo que olvidamos, y esto es que la Navidad es tiempo también de recibir. Es tiempo también de recibir. Es más difícil recibir y hay que prepararse para ello. Podemos preferir pensar de nosotros mismos como dadores porque esto nos hace sentir como personas importantes, como personas que tienen el control, como personas con poder, personas que hacen que cosas sucedan. Por otra parte, yo pienso que el corazón de la Navidad no es mucho acerca de cuán bendecido es ser dador, sino cuán esencial es vernos a nosotros mismos como recibidores, como quienes tenemos necesidad de recibir y cómo recibimos de nuestro Dios cada día. Eso no es lo que los comerciales de Navidad nos dicen, sino es lo que nosotros vemos en el recuento bíblico de la Navidad. Lucas dice que el ángel Gabriel apareció a María y le dijo que ella daría nacimiento al Hijo de Dios. Este fue un extraordinario evento que además tiene un título en alguna de las Biblias que se llama la Anunciación. Es sorprendente que Dios haya escogido a María para ser la madre de Jesús. No hay duda especial respecto de ella. Una mujer sencilla, una mujer de un pueblo humilde, un pueblo que ni era conocido. Ella era de Nazaret y Lucas agrega que esta era una ciudad que estaba ubicada en Galilea, porque él no esperaba que sus lectores hubieran escuchado de él. Esta era una pequeña aldea sin importancia. Algunas excavaciones de hace pocos años en Nazaret nos muestran un cuadro de un oscuro villorrio de viviendas excavado en el costado rocoso de la colina, que cubría entre 35 y 50 familias, con una población total de unas 200 personas más o menos. Nazaret tenía una tan poca reputación que más tarde, cuando Felipe fue a Nataniel y este le dijo que había encontrado al Mesías, que era Jesús de Nazaret, Daniel le respondió: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? María era justamente una jovencita. Lucas la describe como una virgen comprometida con José. Los esponsales ocurrían usualmente a la temprana edad de 12 y 13 años para las niñas y era arreglado por los padres. Los esponsales duraban durante el noviazgo, quiero decir, duraba un año antes de la ceremonia de la boda, durante cuyo tiempo la hija permanecía con sus padres. Esta era una parte del compromiso. Y este compromiso solamente, como lo dije antes, podía disolverse solo con un divorcio. Ya eran considerados marido y mujer. Esta niña campesina a la que el ángel Gabriel se le apareció con el mensaje: hola, favorecida del Señor, el Señor está contigo. Le dijo además que ella concebiría y daría a luz un hijo, que sería llamado Hijo del Altísimo. La respuesta de María da en el centro del corazón de la Navidad. A la anunciación del ángel, ella mostró un espíritu de apertura y obediencia. Lo primero de todo que vemos en la respuesta de María es la apertura de ella a recibir con humildad lo que Dios le iba a dar.
Pareciera que Lucas quiere destacar la diferencia que hay entre el anuncio del nacimiento a María y el anuncio del nacimiento de Juan a Zacarías. ¿Recuerdan? Zacarías era el sacerdote y el representante de todo lo que era bueno y verdadero, en todo lo que era el sacerdocio de Israel, pero no estaba preparado. Zacarías no fue capaz de simplemente confiar en Dios cuando un ángel vino a él y le anunció el milagro de que su esposa Elizabeth le daría a luz un bebé, hijo suyo, cuyo nombre sería más tarde Juan el Bautista. La respuesta de Zacarías fue: ¿y cómo sabré de esto? Que esto es así, porque soy un hombre viejo y mi mujer está entrada en años. Las dudas de Zacarías a lo que el ángel había anunciado pueden pasar realmente. Y por lo tanto, como dudaba, pidió algún tipo de prueba. Por eso es que el ángel le dijo a Zacarías que no podría hablar hasta que el niño naciera. Y todo esto por dudar de las palabras del ángel. En contraste con esto, el ángel vino a María y le anunció que aunque era virgen, daría nacimiento a un hijo y que su nombre sería Jesús. Y lo más maravilloso aún, le dijo que su hijo sería llamado Hijo del Altísimo. En otras palabras, el Hijo de Dios. El anuncio del ángel es tremendo e incomprensible para María. Sin embargo, ella no duda de su verdad, a diferencia de Zacarías. Ella no pide pruebas para certificar la veracidad de esas palabras. Ella solo pide una información adicional. ¿Cómo puede ser esto dado a que yo soy virgen? Ella creyó el mensaje del Señor, pero no entendía cómo podía ocurrir. El contraste entre María y Zacarías estaba entre dos personas que creían en Dios. La fe de Zacarías era débil y necesitaba convencerse. Sin embargo, María, aunque jovencita, evidenciaba una fe madura que estaba abierta a recibir lo que el Señor le placiera darle. Estaba preparada para recibir con humildad. Está bien pensar en la Navidad como tiempo de dar, pero más importante es tiempo de recibir. La Navidad es la dádiva de Jesucristo como Salvador y Señor, y nosotros somos los receptores. ¿Estamos preparados para recibir con esta misma humildad? Jesús no pide nuestra admiración ni respeto. Él pide que nosotros creamos en Él. ¿Crees tú realmente en Él? Es necesario que nosotros creamos que Él cree que Dios, quien ha tomado carne humana para revelarse a nosotros, para amarnos, para darnos su vida, para restaurarnos a una relación consigo mismo. He aquí, nos dice el Señor allá en el Apocalipsis, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor no irrumpe. El Señor no irrumpe. Toca la puerta y espero que tú la abras. Espera que yo la abra. Otro rasgo muy evidente en María es su fidelidad. Las palabras finales de María son: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo de acuerdo con su voluntad. Ella no tenía planeado esto. No era un embarazo de su elección.
Ella había recibido del Señor lo más impresionante tarea, la más impresionante tarea inimaginable, la de dar nacimiento al Hijo de Dios. Y María lo haría obedientemente, sin poner ninguna excusa. En el Evangelio de María, de Lucas, María es la primera persona de fe que encontramos. En María vemos la fe que requiere sacrificio. Para la mayor parte, pienso que preferiríamos que nuestra fe nos mantenga seguros. Y es por ello que sí, muy a menudo cuando tenemos miedo, empezamos a repetir el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. O el Salmo 23, u otros salmos que nos dan confianza. Queremos ser confortados por la fe. Pedimos la fe. Queremos la seguridad de la fe. Pero no queremos correr los riesgos de la fe. Los riesgos que estaba corriendo María. María estaba preparada para recibir. Sí, aceptó todo lo que venía de la mano del Señor. Ella aceptó todo el bien que Dios tenía para ella y humildemente aceptó el dolor que éste pudiera traerle. María nos da un muy poderoso ejemplo, que es su voluntad de tomar sobre ella un discipulado muy costoso. Verdaderamente era una joven mujer, pero María seguramente sabía las consecuencias de lo que significaba decirle al Señor que sí. El anuncio del ángel colocó a María en una dificultad extrema y además en una peligrosa posición. María sabía cuánto influiría radicalmente su posición social y especialmente su relación con José al aparecer embarazada antes de que su matrimonio se regularizara oficialmente. Para María, la aceptación de la palabra de Dios significaría que la aldea la vería como una mujer inmoral, lo que podía tener peligrosas repercusiones. Y aunque José era un hombre de gran fe y piedad, era probable que se divorciara de ella. De todas maneras, la situación para ella habría sido de mucho, mucho peligro. La buena noticia de la Navidad es que el anuncio del ángel fue recibido con un corazón listo, preparado. Pienso que las anunciaciones siguen sucediendo. Dios tiene grandes anuncios que hacernos, si es que estamos dispuestos a escucharlo. Dios constantemente se acerca a nosotros y nos pide también que mostremos a Cristo al mundo en el cual vivimos. Muchas veces usted y yo estamos confrontados con elecciones que nos confunden, que nos dan miedo. ¿Qué clase de dificultad usted está viviendo en este momento? Ya sea en su matrimonio, en su hogar, en su carrera, en su salud. ¿Puede usted en medio de las dificultades, en medio de su dolor, ver la oportunidad de decirle sí a su Señor para servirle en una forma que nunca había soñado antes? Esta es la fe que vemos en María. Y en su ejemplo encontramos esperanza para nosotros mismos. Yo te invito hoy día a recibir buenas nuevas de la Navidad para conocer que la promesa de la Navidad es la real historia de Dios viniendo a usted, y la paz, con su paz y con la esperanza de la Navidad, es la dádiva de Dios para usted y para mí. Cuando recibimos la dádiva de Jesucristo y le permitimos que llene nuestros corazones y vidas con su divina presencia, entonces estaremos experimentando el corazón de la Navidad.
quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué vamos a hacer después de la Navidad? ¿Qué vamos a hacer después de la Navidad? ¿Qué vas a hacer tú y qué voy a hacer yo? La respuesta está en cada uno de nosotros. ¿Está usted? ¿Estoy yo? ¿Estamos dispuestos a obedecer como José en el silencio y sin hacer más preguntas, ni poner condiciones al Señor para las tareas que el Señor le quiere encargar, sin protagonismo de ninguna especie? José demostró su fe en el Señor. Él no fue rebelde a la visión celestial como no lo fue Pablo, que en el primer momento dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Como lo hizo Isaías: envíame, yo iré. Estamos dispuestos a pedir al Señor la fe que nos hace falta y asumir los riesgos de esa fe, como lo hizo María. Estamos dispuestos a mantener la nobleza que José sostuvo con respecto de María, su novia, en nuestras relaciones humanas, ya sea familiares, ya sean eclesiásticas o laborales. No hay en las escrituras ninguna palabra registrada de José, pero así hay hechos que revelan obediencia y fe, compromiso cierto. Cristo espera lo mismo de cada uno de nosotros, queridos hermanos, en el cumplimiento de nuestro trabajo, de anunciar el Evangelio y en la tarea del discipulado, en el cuidado de las almas que el Señor ha puesto a nuestro cuidado, en el tuyo y en el mío. José y María, queridos hermanos, nos han dejado en esta Navidad la vara muy alta. Han dejado la vara muy alta. ¿Quiere usted intentar pasar esa vara? Veamos rápidamente. Obediencia. Mateo 1:24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Lucas 1:38. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Humildad. Lucas 1:48. Pues se ha dignado mirar a su humilde sierva. Nobleza. Mateo 1:19. José, su marido, era hombre justo y quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. Fe. Mateo 1:20. Mientras José reflexionaba al respecto, en un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. Mateo 1:24 nos dice: cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Agradecimiento. Lucas 1:46 en adelante. María, glorifica al Señor. Glorifico al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, pues que se ha dignado mirar a su humilde sierva. Compromiso. Yo soy la sierva del Señor. Cúmplase en mí lo que has dicho. Tenemos la vara muy alta.
Sí, queridos hermanos, tenemos la vara muy alta. Eso es la Navidad. No la convirtamos en solo en regalos, no la convirtamos en queques. Podemos hacer las mismas cosas, pero antes pongámonos una mano en el corazón, actuemos con humildad y dispongámonos a seguir estos ejemplos, de los cuales muchas veces se habla muy poco. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, a sus familias, y que el poder del Espíritu Santo permanezca en medio de nuestra iglesia y nos ayude a llevar en nuestros corazones todos los días el espíritu de la Navidad, tanto dar como recibir también, pero recibir con responsabilidad, recibir con humildad, asumiendo los riesgos de la fe, cuando nuestra situación está en peligro a causa del Evangelio. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a pensar en esto, que es muy importante para nosotros. No nos olvidemos de que tenemos que tratar de alcanzar, de pasar esta vara tan alta que nos pusieron José y María el día que tuvieron que tomar esas decisiones. Y hagamos de nuestra vida una vida fructífera, una vida de obediencia, una vida de fe, una vida de esperanza. Que el Señor les bendiga. Amén.